Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí! Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Vamos, cántalo. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Vamos a decirlo conmigo. De gloria en gloria te veo, Dios. 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 Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Sí. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches, tengan ustedes. Un nuevo miércoles que nos convoca en esta serie de estudios acerca de la palabra de Dios. Hermosos miércoles que a lo largo del año de pandemia la iglesia ha recuperado, ¿no? Y nos convoca el estudio de una de las cartas más bonitas
en cuanto a lo contenido de Pablo, y es la carta a los Gálatas, la carta a la iglesia de Galacia, aquella iglesia que en el primer viaje misionero Pablo fundó, en el que depositó muchísima energía, en el que depositó muchísima fe. El capítulo 2 de Gálatas, luego de haber visto la semana anterior el primero de ellos, nos muestra algo que nosotros necesitamos, un concepto que nosotros necesitamos para nuestra vida diaria, y es el concepto de la unidad. Y por sobre todas las cosas, llevándolo al plano espiritual, llevándolo también a nuestras congregaciones, la unidad en Cristo, la unidad en el Señor. ¿Por qué es una de las situaciones, uno de los conceptos más importantes? Porque en un mundo desunido, en un mundo quebrado, en un mundo repleto de problemas, repleto de situaciones que no tienen rumbo, es muy importante que nosotros enfoquemos nuestros ojos en Cristo y no perdamos ese rumbo que muchas personas, lamentablemente por diferentes cuestiones, han perdido o pierden. Y la iglesia que fundó Pablo en su primer viaje misionero en Galacia justamente vendría a ser una imagen casi perfecta de lo que somos hoy en realidad. Ya lejos de la ley, lejos de ser una congregación que respetaba a rajatabla lo religioso, justamente Galacia tenía la característica de que era una mezcla de judíos, una mezcla de gentiles, como se decía, ¿no? Gente común que era pecadora, como todos nosotros lo somos, pero que estaba sin Dios, ¿verdad? Y por eso mismo, al ser una iglesia tan rica en cultura, tan rica en cuanto a las diferencias, también tuvo esos conflictos de la desunión. Y la desunión es aún mucho más peligrosa en un grupo de gente, en un equipo, en tu iglesia, en tu familia, en tu grupo de trabajo. Es aún mucho más peligrosa cuando falta un líder, cuando no tiene liderazgo. Como cuando decía el Señor, cuando vagaban como ovejas sin pastor. Y en nuestro caso, el estar sin Cristo, el estar sin el ejemplo constante de Jesús en nuestras vidas y en nuestra vida en unión, en comunión, es un enorme peligro. Lleva eso a diferentes puntos que quiero que comencemos a destacar. Lleva a desacuerdos como primero y principal. Lleva a que esos desacuerdos generen una debilidad en las personas y en los grupos, en la comunidad. Lleva a que eso, a su vez, acentuado o potenciado por esa falta de liderazgo que en muchas ocasiones ocurre, genere desconfianza constante, genere duda constante entre los miembros y entre lo que se lleva a cabo, entre la convicción que se lleva a cabo. Puede generar traiciones, puede generar que los diferentes deseos, las diferentes expectativas no lleguen a unirse, no lleguen a acoplarse, y por lo tanto esos objetivos, esas metas que queremos alcanzar como iglesia, que queremos alcanzar como equipo de trabajo, como familia, no se logren por esas diferencias de expectativas, por esas diferencias de deseos, y por supuesto que teniendo desacuerdos, habiendo debilidad, habiendo desconfianza, habiendo tal vez traición en los miembros, habiendo tal vez diferentes expectativas y deseos, va a generar en ocasiones, al estar sin líder, al estar sin el liderazgo de Cristo, faltas de respeto continuo. Y por lo tanto, eso son enormes peligros que nos pueden afectar a cada uno de nosotros como miembros, en este caso de una iglesia, como miembros de una congregación, pero puede ser trasladado, como mencionamos, a cualquier ámbito de nuestra vida.
En la Nueva Traducción, que me gusta siempre que me toca la oportunidad de compartirles algo, me gusta destacarla, en este segundo capítulo de Gálatas, dice lo siguiente, escuchen, Pablo hablando a partir del versículo 2, fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo, y continúa después, quería asegurarme de que estábamos, y aquí es donde tenemos que resaltar este tema de la unidad, de acuerdo, porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Temía y quería asegurarme de que estábamos de acuerdo. Pablo se había percatado, se había enterado de que en Galacia, como dijimos, presentar miembros de diferentes culturas, miembros que provenían de diferentes convicciones, había tenido grandes problemas de desunión. Y él quería percatarse de eso, quería asegurarse de que estaban de acuerdo en que los esfuerzos, en que el objetivo principal que había logrado concretar Pablo en la fundación de esa iglesia no había sido en vano, que era ni más ni menos que presentar el mensaje de Cristo. En Mateo 18 el Señor, hablando en uno de esos tantos discursos enriquecedores que podemos leer en la Biblia, dice, si dos se ponen de acuerdo por cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en los cielos lo hará. Si dos se ponen de acuerdo, fíjense qué importante que es la unidad. Si dos se ponen de acuerdo en lo que pidan, en el deseo que quieran, en la necesidad que el Señor ya sabe que tenemos, Dios que está en los cielos, mi Padre que está en los cielos, dice el Señor Jesús, lo hará. Debemos intentar romper con estos conflictos que mencionábamos al inicio y lograr la unidad. Porque esos conflictos de la unidad, esos conflictos de la desunión, vamos a enumerarlos y vamos a dar un panorama concreto de los riesgos para que nuestros objetivos como iglesia, en este caso, se puedan alcanzar verdaderamente sin desviarse del rumbo de Cristo. El primero de ellos, el primero de esos conflictos, es la intromisión de terceros. Muchas veces nos ha pasado en nuestra vida que intentamos lograr algo, intentamos llevar adelante una manera de ser, una manera de actuar en nuestra familia, en nuestro trabajo, y siempre hay alguien de afuera que opina, que intercepta, intercede, se intromete en nuestros asuntos, ¿no? Como se podría decir. Y a veces esa intromisión no genera un enriquecimiento, no genera en nosotros que corrijamos lo que estamos haciendo mal, sino todo lo contrario, ¿no? A veces genera un ámbito desfavorable, un ambiente desfavorable para lo que queremos lograr. Y esa intromisión de terceros la podemos empezar a leer desde el versículo 3 de Gálatas 2, fíjense lo que dice Pablo. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Muchas veces los de afuera son de palo, dice una frase muy conocida de una canción, y decir cuando los de afuera pretenden intrometerse y que hagamos lo que ellos quieren, ¿no? Decirnos qué decisiones tomar sin estar en nuestros zapatos, qué cosas están mal, sin pedir consejo. A veces eso, lejos de edificarnos, nos destruye. Nosotros debemos tener la humildad de escuchar el sabio consejo, pero en muchas ocasiones esos consejos sin pedirlo, esas intromisiones de terceros, nos llevan a desuniones, nos llevan a perder convicciones, a perder el rumbo, ¿no? Porque
nuestra mente o nuestros oídos se fijan en esas voces que muchas veces no provienen del Señor, o no provienen y no construyen el camino que Dios quiere para nosotros. Y lo primero justamente que debemos hacer cuando nos ocurre esta intromisión de terceros que no busca edificarnos es nosotros mismos buscar la aprobación de Dios, buscar la palabra de Dios. Y eso es algo que en ocasiones nos cuesta. En ocasiones nos cuesta parar la pelota y repensarnos lo que estamos haciendo mal, ¿no? Muchas veces lo hemos mencionado este tema. Y qué importante que es para nuestra unidad en Cristo dejar de escuchar a veces las voces de afuera y escuchar una voz interna que es de búsqueda al Señor. Te invito a que saltemos a otro apartado de la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Reyes. Ahí vamos a ver un ejemplo claro. Primer libro de Reyes, capítulo 22. Desde el versículo 5 nos vamos a poder formar en nuestra mente un ejemplo clarísimo. El capítulo 22 del primer libro de Reyes dice, el título, Micaías profetiza la derrota de Acab. Los sirios y los israelitas constantemente fueron pueblos de guerra, fueron pueblos que estuvieron enemistados. Y cuenta que Josafat, el rey de Judá, bajó a a comunicarse con el rey de Israel y dice lo siguiente, léelo conmigo, desde el versículo 3. El rey de Israel dijo a sus siervos, ¿no sabéis que Ramot de Galad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de la mano del rey de Siria? Y dijo Josafat, que era el rey de Judá, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galad? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. ¿Querés hacerlo? Yo te acompaño. Pero continúa en el versículo 6, fíjense lo que dice ahí. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, los cuales le dijo, ¿iré a la guerra contra Ramot de Galad o la dejaré? Y ellos dijeron, sube, ¿no? Los profetas, porque Jehová la entregará en manos del rey. Hasta acá, el consejo, los terceros, los profetas. Fíjense porque lo vamos a retomar más adelante. Debe existir unidad entre nosotros. Debe existir unidad entre nosotros porque somos seres sociales, compartimos un mismo ambiente y un mismo objetivo en nuestra iglesia, que es la palabra del Señor y que se siga propagando, trabajando en ella. Pero antes que eso, antes que los terceros, debemos escuchar la voz de Dios. El rey lo primero que quiso escuchar es la voz de los profetas. Quiero saber si Dios me avala para que vaya y tome esa ciudad. Los profetas le dijeron que vaya, que Jehová iba a entregarla en su mano. Ténganlo en cuenta, pues lo vamos a retomar. Siempre tiene que existir unidad entre nosotros y Dios antes de escuchar la voz de los terceros. El segundo punto, después de la intromisión de los terceros, es el autoengaño. ¿Qué conflicto de la unidad cuando nosotros nos autoengañamos? Cuando sabemos que estamos haciendo las cosas mal y pedimos o vamos a buscar ese consejo que sabemos. Me imagino que te habrá pasado de que querías escuchar una cosa, escuchar un consejo y fuiste a buscar a la persona indicada que sabías que te iba a decir eso. A veces eso, lejos de edificarnos, nos destruye, porque eso es un autoengaño. El autoengaño es cuando nosotros buscamos lo que queremos escuchar, aún sabiendo internamente que no nos edifica. Pero nosotros, para tener una especie de motivación y sentirnos más tranquilos, vamos a pedir ese consejo que sabemos cuál va a ser.
Y hay una frase también que dice que el verdadero amigo te dice la verdad aunque te duela. No hay que autoengañarse, porque vamos a ver en los versículos siguientes del primer libro de Reyes 22, cuando nosotros queremos buscar una realidad que es falsa y nos autoengañamos. Recuerden, el rey buscó el consejo de los profetas que le decían: anda que Jehová te va a dar la ciudad en tu mano. Y continúa. Y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Y el rey de Israel respondió: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien. Este tipo siempre me dice las cosas que me duelen, me dice la verdad cruda y a mí no me gusta. Entonces yo lo aborrezco. ¿Qué fueron a hacer los reyes? Buscar el consejo de Micaías. Y saltamos aquí a la verdad, a la realidad, a dejar de autoengañarnos para estar unidos. Cuando sabés que estás, o vos, yo o un hermano está actuando mal y dejamos que se siga engañando. La verdadera unidad está en decir la verdad. Está pasando esto, estás por este camino, pará ahí. Y fíjense, lo fueron a consultar a Micaías. Micaías dijo: sube y serás prosperado y Jehová la entregará en manos del rey. Le dijo lo mismo, ese consejo que nosotros queremos escuchar. Pero en el versículo 16 dice el rey: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Y entonces, en el versículo 17, dice Micaías: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor. Vuélvase cada uno a su casa en paz. La realidad cruda. Esa es la que verdaderamente nos edifica, aunque nos duela. Debemos buscar en un hermano, en un compañero, en un amigo, el consejo genuino, aun cuando esa verdad nos duela. No debemos autoengañarnos para poder construir esa unidad en Cristo. Micaías lo quiso engañar y le terminó diciendo la verdad. No, veo a Israel esparcido por los montes como ovejas sin pastor. Vuélvase a su casa en paz, porque no iban a tener éxito. No le hicieron caso y la historia concluye en la muerte de ese rey, en la guerra, a mano de los sirios. El tercer punto tiene que ver con las convicciones. Los conflictos que atacan la unidad es la falta de convicción, o cuando una convicción es endeble, es débil, ¿sí? No es real. Cuando no existen convicciones tenemos debilidad. Surge la duda constante, la duda en el hermano. Creemos que no tiene la capacidad de llevar adelante una tarea, no tiene la capacidad de llevar adelante un ministerio. Y nosotros nos ponemos por sobrejueces del resto. Y no tenemos la convicción de que el hermano está en ese rol y en ese puesto porque Dios lo puso. Volvamos a Gálatas, entonces. En el versículo 5 nos vamos a encontrar con estos problemas de las convicciones. Estos pequeños ejemplos que nos despiertan y nos sacan de ese juez que queremos llegar a ser nosotros, ¿no? En nuestra soberbia. Gálatas 2, versículo 5. Fíjense, Pablo hablando nuevamente cuando esos hermanos falsos se intrometían, ¿te acordás? La intromisión de los terceros dice: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. Tuvieron la fe, la convicción, ¿sí?
no dudaron ni por un instante de que ese no era el mensaje verdadero de Cristo. De que aquellos hermanos de Galacia, hablando en criollo, le estaban errando, estaban distorsionando la palabra y la verdad, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. En Santiago, en el primer capítulo, en el versículo 6, dice: el que duda es semejante e inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado al otro. El no tener convicciones fehacientes, firmes, nos llevan a la debilidad constante, nos llevan a la duda constante. No hay unidad sin convicción, sin creer lo que seguís en la palabra de Dios y sin creer en tu hermano, sin creer en los demás, sin creer en los que te rodean, los que conforman tu equipo. Por eso hay un cuarto punto, ya cerrando, que habla sobre el trabajo justamente en equipo. No hay trabajo en equipo, o no hay división de tareas, o no hay roles determinados en tu grupo laboral, en tu familia o en tu iglesia. ¿Por qué? Por falta de confianza en los demás. ¿Por qué? Por querer abarcarlo todo. ¿Por qué? Por dudar y no tener convicciones. ¿Por qué? Por autoengañarte. ¿Por qué? Por dejar la intromisión de terceros que nuble tu camino, que derroche tu camino. Desde el versículo 7 hasta el 8 notamos este ejemplo. Antes, por el contrario, continúa Pablo, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Pablo supo, y los hermanos de Galacia en su momento lo sabían también, que Pablo, había sido designado por el Señor para una tarea en específica, que era ni más ni menos que llevarle el mensaje de salvación a los gentiles, a la gente común, como vos y como yo, de esa época. A los que no conocían de Cristo, porque no eran religiosos, no eran judíos. Y así como había mandado Jesús a Pedro a evangelizar justamente a los judíos, a los que eran como Pedro. Pablo también siendo judío, pero Pablo designado con un rol en equipo particular, en este trabajo en equipo que el Señor armó. Llevarle el mensaje a los demás, los que estaban lejos de la iglesia. Por eso Pablo fue un hombre versátil, un hombre que se acomodó muy bien a ese rol que le marcó el Señor. En 1 Corintios 9, desde el versículo 19 al 23, vemos esta versatilidad que tuvo Pablo. Fue un hombre que iba según la situación, se amoldaba según la persona. Dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Continúa: a los que están sin ley, me he hecho como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Para qué? Para ganar a los que están sin ley. El versículo 22, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Pablo se hizo de todos, ¿sí? Se ha hecho de todo para, aunque sea, salvar a algunos. Le tocó estar en diferentes situaciones, predicarle a diferentes personas, y el resto de los verdaderos discípulos del Señor, estando en vida, se dispersaron con diferentes tareas. Pablo en Gálatas lo dijo, lo mencionó. Pedro hacia los judíos, Pablo
Él mismo hacia los gentiles. No hay vida útil o no hay futuro si no trabajamos en equipo y cada uno cumple un rol, un ministerio. Con los adolescentes, con los jóvenes, con los matrimonios, con las mujeres, con los ancianos, tomando las riendas de la iglesia como pastor. No hay manera de que podamos abarcar por nosotros mismos la totalidad de un ministerio, de una tarea. Imposible. Por eso el Señor, siendo imposible, designó roles. El quinto punto, y el último, que tiene que ver con estos conflictos de la unidad, repasando un poco la intromisión de terceros en tu unidad, o en tu equipo, o en tu iglesia, el autoengaño a vos mismo y hacia los demás, la falta de convicciones, la falta de trabajo en equipo, de división de tareas, de roles. Tiene que ver también el quinto punto con una consecuencia, un efecto dominó, que tiene que ver con el poder de la persuasión. La persuasión a veces se puede usar como una situación, como una acción positiva, y muchas veces como una situación negativa, el contagio negativo, como efecto dominó en la gente. En el versículo 11, Pablo dice el título, reprende a Pedro en Antioquía. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué Pablo reprende a Pedro, que era su compañero de trabajo en Cristo, que tenía otro rol al de él? Dice así Pablo, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. ¿Qué hizo? No siguió el autoengaño. Fue cara a cara. Lo reprendió cara a cara. Le comunicó la realidad. Le resistí cara a cara porque era de condenar, dice Pablo. Continúa. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, Pedro. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Algo parecido le pasó a Pedro cuando negó al Señor, ¿no? Tuvo miedo. Era un ser humano como vos y como yo. Pero acá tenía miedo de lo que dirán, del qué dirán los demás, ¿no? Los religiosos, los de la ley. Continúa en el versículo 13. Y en su simulación participaban también otros judíos. De tal manera que aún, y acá está el efecto dominó y la persuasión y el contagio, que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Qué difícil cuando quien tiene liderazgo, con quien tiene ese don de incidir en los demás, incide de una manera negativa, que no es la ideal, ¿no? El que contagia a los demás con una mala situación, con una mala acción, contagia a los demás con un mal ejemplo. Qué difícil y qué gran tarea que tenemos como unidad en parar esa situación. Nadie está exento de equivocarse y de pecar, y es muy importante que estemos unidos, estemos unánimes, para que cuando pase algo así, los demás, nuestros hermanos, estén atentos a frenar ese efecto dominó. Ese efecto dominó. Todo concluye, estos 5 puntos, en la fe. En la fe. Habíamos dicho al principio que se potenciaba todas estas consecuencias negativas de la desunión, más aún cuando no había liderazgo, cuando no existía un líder. Y en nosotros hay un líder claro. Más allá de que cada uno de nosotros cumpla un rol de líder o no, hay un líder claro que es Jesús, el ejemplo, las pisadas del Señor. Pablo en Gálatas explicó cómo siguió las pisadas del Señor.
La fe en Cristo debe ser nuestro norte que nos una como congregación. El liderazgo que tuvo Jesús. En el versículo 16 de Gálatas dice Pablo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. No hay unidad en Cristo si justamente no lo tomamos al Señor Jesús como nuestro líder, como aquel pastor que nos pastorea, nosotros siendo sus ovejas, como ovejas sin pastor, decía en la profecía de Micaías, ¿no? Que estaba el pueblo de Israel y que iba a estar si iban a la guerra. Y nosotros a veces estamos en guerra continua, espiritualmente, con nuestro ego, con los demás, en continua guerra, y no podemos salir sin ese buen pastor que es el Señor, sin el ejemplo constante del Señor. Dice una canción que justamente está basada en uno de los últimos versículos que vamos a tocar de este Gálatas 2, que habla de la unidad en Cristo. Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que nuestro liderazgo sea Jesús en nuestra vida cotidiana, en nuestro empleo, en nuestra familia y sobre todo en este tema que nos compete hoy, en nuestra unidad en Cristo, en la congregación, en nuestro equipo de trabajo en la iglesia. Repasando los 5 puntos de conflicto, vemos también, finalizando, la antecara, ¿no? la contracara, lo que debemos seguir. El primero, la intromisión de terceros, atentando contra la unidad, debemos buscar lo contrario, la ayuda y la presencia de otros. La intromisión de terceros con el mal ejemplo, no, la ayuda, la presencia de otros con el buen ejemplo de Cristo, con la palabra de Dios en nuestra vida. En el segundo punto, el autoengaño, debemos combatirlo con la sinceridad, con la realidad que la Biblia dice que debemos seguir, con la realidad de las acciones que estamos llevando a cabo, de cómo nos estamos conduciendo, de cómo nos estamos comportando, la sinceridad. La falta de convicción o las convicciones débiles. Debemos luchar con convicciones genuinas. Y la convicción genuina es tener una fe ciega en Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En la falta de trabajo en equipo, la falta de roles, de la división de tareas, debemos justamente combatirla con la humildad y en el ver al otro, en el confiar en el otro como una persona esencial para nuestra vida, una persona esencial para la vida de la congregación. Sabemos que las tareas las puede cumplir cualquiera, pero ese cualquiera, seguramente la ausencia de aquella persona va a caer hondo en nosotros. Hay una frase que dice que las instituciones permanecen y las personas no son indispensables, ¿no? Que los nombres se renuevan. Y a veces es cierto, la obra de Cristo permanece y va a seguir permaneciendo, pero las personas dejan su huella. Y nosotros tenemos que confiar en los demás para que actuemos como un verdadero equipo y no como un grupo de personas que están unidas solamente con un objetivo, no. Actuemos como equipo, que es ir algo más allá de ser solo un grupo. Y ese efecto dominó
de la mala persuasión o del mal contagio, que sea justamente un ejemplo de motivación en los demás, que nuestro actuar sea motivante, sea una incentivación a que los demás, viéndonos, viendo nuestro ejemplo, modifiquen su manera de actuar. Y ese es uno de los puntos, creo que más importantes y más desafiantes para que nosotros, cada uno de nosotros, podamos llevar adelante. Espero que haya servido este estudio. Realmente el segundo capítulo de Gálatas es muy enriquecedor y nos da un panorama de lo que necesitamos, que es ni más ni menos que la unidad en Cristo. Que Dios bendiga su palabra, que Dios bendiga tu vida y que como congregación podamos lograr una verdadera unidad, una unidad como verdadero equipo. Y si este mensaje lo estás escuchando por primera vez y no estás en nuestra congregación, que estos 5 puntos puedas aplicarlo a tu vida, puedas aplicarlo a tu trabajo, puedas aplicarlo a tu familia, que es ni más ni menos que un equipo. ¿Sí? Y que el Señor bendiga su palabra y nos estamos viendo en un próximo encuentro. Chao.